En medio del patio formado por los dos compartimientos, se veía el barril de agua sobre su rastra, y en desorden algunos arbolillos, enredaderas agrestes, plantas de saúco, recios higuerones y hermosos laureles. Notábase asco en el conjunto. El piso de tierra dura, limpio de hierbas, tanto en el patio como en las veredas cubiertas en parte por los aleros, se extendía plano por los contornos hasta la entrada de una pequeña huerta llena de legumbres, tronchudas hortalizas, albahacas, matas de sandías y gramíneas en grupo hinchadas de espigas. La morada no dejaba de ser alegre, pues estaba blanqueada en su exterior y por dentro. Las puertas y ventanillas tenían su mano de pintura verde. Las plantas crecían airosas por el cuidado asiduo. Y todo en sus detalles, revelaba la sencillez de costumbres del tiempo. Verdad que, en muchos sitios, lo negruzco del cebato, se imponía a la capa de cal, y la madera tosca mal cepillada, al verdeguey de la pintura. Pero, no era posible exigir más en una estancia de hacendado rico, pues eso mismo era un lujo, el que no privaba a las avecillas y a los insectos que coparticipasen con toda inocencia de sus ventajas. En los extremos de troncos de las tijeras los mangangaes de fuerte aguijón habían horadado la madera fabricando hondas cuevas, a los bordes de cuyas aberturas circulares formaban excrescencias amarillas los residuos de su miel ardiente, y en ciertas horas veíanse llegar los vellosos insectos color de tabaco con sus presas entre las antenas fornidas, revolotear irritados enredor de las cabezas de los que en el patio estaban, zumbar un momento ante sus cuevas como inmóviles en el aire, al batir rápido de sus alas vidriosas semejantes al hielo de los charcos, y sepultarse al fin en sus tugurios con el dardo temible a la vista móvil y retráctil, por si acaso venía una agresión por retaguardia, lo que solía ocurrir cuando a alguna traviesa se le antojaba pincharlos con una pajita. Debajo de los aleros, el movimiento de vida era mayor. Allí, entre la pared de cebato y la techumbre de paja brava, como si las aves la considerasen masiega enorme sobre colosal terrón, habían formado golondrinas y ratoneras sus nidos primorosos de plumas y ramitas en gran cantidad. De modo que, siendo el periodo de la cría, sentíase al oscurecer y al alumbrar el día un piar confuso y plañidero que llegaba a revestir las proporciones de un coro o de una orquesta de flautas cuando se entraban las pequeñas madres con gusanillos y lombrices de tierra en los picos sacudiendo sobre las nidadas sus alas rumorosas. El cerco de la huerta era mixto. De un lado, palos de sauce y molles a pique, asegurados por guascas peludas. De otro, exóticos agaves espinosos y a proyectos en su mayor parte, pues con raras excepciones, de cada planta que extendía a todos rumbos sus hojas erizadas de pinchos, se elevaba robusto un pitaco solo comparable a un tubérculo o a un espárrago gigantesco, provisto de barbas fibrosas de un color negruzco como el del cogollo. Estos frutos o vástagos únicos del agave, que yendan el espacio a gran altura como últimas manifestaciones de la fecundidad y de la energía de la pita que luego se seca y muere, después de haber alimentado con sus hojas carnudas a los grandes bueyes aradores, no surgen ni crecen simultáneamente sino según la edad o grado de desarrollo de la planta. Por manera que, de una parte veíase pitacos nacientes, blandos y jugosos en la cúspide, al punto de poder ser allí tronchados a un golpe de cuchillo, con su corteza verde esmeralda y su extremidad cónica así tierna como el casquete de un hongo. Y por otra, liseras fornidas de coraza dura, con sus brazos recios en forma de arcos y sus ramilletes macizos remedando candelabros de antiguos veladores, en cuyas anteras amarillentas venían los colibríes en la hora del crepúsculo a libar su agreste polen. Trepadoras de florecillas moradas se enroscaban desde la raíz al pitaco en ciertos ejemplares, formando espirales de largas guías que en algunas se extendían lejos en pintoresca confusión.
Algo más allá del cerco, copudos y ramosos, se elevaban tres ombúes de amplia circunferencia, troncos gruesos de corteza ya agrietada, raíces enormes que serpeaban sobre el nivel hendido, horcaduras en diversos ramales que servían de lechos a los gallináceos caseros, y grandes racimos de frutos verde mar muy nutridos y compactos. Estos colosos tenían ya la cabeza calva y algunos claros en derredor, por donde penetraban veloces con las alas tendidas en busca de sombra, tordos y urracas bullangueras. Veíase a poca distancia un corral pequeño para majada del tronco, circuido de cardos en flor, de torcidos y nudosos postes sujetos con tiras de piel bacana, cerrado en la entrada por maderos entrelazados, de un piso blando y esponjoso en su interior resultante, de 8 o 10 capas de residuos, del que se alzaban efluvios azulados bajo los ardores solares a modo de humareda de ardidos cuyo fuego no se nota, pero que se difunde en el subsuelo afectando toda la masa combustible. Estos vapores o exhalaciones brumosas cesaban así que la pezuña del enjambre oprimía la inmensa esponja y que nuevos materiales aumentaban su nivel, para continuar al día siguiente en densa niebla, adunadas las humedades del piso con el relente de la noche. Junto al corral, hacia el bajo de la loma, se alzaba un rancho en ruinas lleno de agujeros con su quinchado de paja hecho polvo por las lluvias, paredes de tierra y cañas abiertas por doquiera y mostrando puntas agudas de travesaños y varas, desmoronado en la parte superior del mojinete con una puerta transformada en boquerón deforme y un ventanillo hecho ojiva descomunal por la acción del tiempo. De entre la paja disuelta salían yuyos y borrajas, así como del que fue pavimento ahora recorrido por batracios y culebras. El cardo borriqueño con sus largas pencas y alcachofas circunvalaba la ruina en grandes matas, y la cicuta formaba espeso boscaje en un extremo borrando toda huella de planta humana. En el interior, de una de las tacuaras laterales y sujeto a un gancho de asta de venado prendido a su vez en otro de alambre viejo, pendía una lonja de cuero duro, que había sido quizás la codicia constante del tucu-tucu y de la comadreja durante largos meses. Después de estos escombros, la soledad extendíase por delante con su naturaleza selvática llena de accidentes y verdores eternos, murmurios de caudales de agua cristalina y sordos rumores de ganados, que en la puesta del sol se aglomeraban en una meseta a paso tardo entre bramidos, parándose a intervalos para arrojar la tierra por encima de los lomos recalentados o para chocar sus cuernos con ruido seco y estridente. Por esos sitios y a tales horas las perdices en parejas buscaban su hierba favorita o sus gusanillos de tierra. La gama erguía su cabeza airosa a la orilla de algún bañado para lanzarse a la carrera entre los arbustos, encorvado en forma de asa su apéndice caudal. Y los ñandúes en grupo subían la ladera a paso mesurado, el cuello tieso, silbando melancólicos en coro extraño con múltiples reptiles. En el fondo del declive de la altillanura que formaban en su nexo las cuchillas, seguían entre breñas su trayectoria culebreando las aguas de un riacho que concluía en plano descendente a espaldas de la huerta. Esta adyacencia de aguas a la tierra ligera de la planicie de capa vegetal mediocre, siempre dominada por el sílice, daba incremento a las malezas, a la mielga y al trébol, acumulando en su ribazo un verdadero boscaje verde y denso. En el borde opuesto, sobre un plano hendido que no era más que un estero, diversas ollas o charcas por él alimentadas daban vigor y vida a los pajales, a las cardas, a los ceibos, y a los juncos en enmarañado mapa de maciegas, trozos ramosos, islas de arbustos y prodigiosa masa de rectos bastones que encubrían esas humedades tan queridas de los palmípedos, así como tremedales temibles y cañadas silenciosas. En la hondanada profunda corría el río, orlado de montes en sus dos riberas. De una a otra escarpa del río, el doble velo o cortina de vegetación,
ora tendiéndose amplio a lo largo de las márgenes sin dejar en descubierto claro alguno, ya ocultándose en los recodos bruscos del terreno para reaparecer a lo lejos siempre lozano y verde como un saurio colosal que escondiera en el horizonte la cabeza, presentaba desde la alta llanura el aspecto de un solo bosque tupido e inaccesible sin permitir seguir a la mirada las sinuosidades y caracoleos caprichosos de la cuenca. Algo encantaba, sin embargo, estos lugares solitarios. Y era la presencia en el pago de las dos hijas del hacendado don Luciano Robledo, Natalia y Dorila, quienes, huérfanas de madre, le acompañaban siempre en sus excursiones obligadas a la estancia. Ni una ni otra se hacían en ello violencia. Algunos meses de campo no las fatigaban, habituadas desde muy niñas a la vida promiscua de pueblo y campaña. Por otra parte, sus goces habían sido siempre limitados. La educación del tiempo no daba lugar al refinamiento de gustos. Y de ahí que don Luciano recordase con frecuencia aquel proverbio, a lo que te criaste cuando se exigía de él algo que no fuese discreto o no se encuadrase dentro del plan de su economía doméstica. Si bien Natalia tenía el cabello castaño, llamábanle Nata la rubia, para distinguirla de otra de su mismo nombre pero muy morena que vivía en el campo vecino, y era como la Virgen del Pago por antigüedad y fama. Nuestra rubia superaba en exceso con todo las gracias de su rival, sin dejar de ser criolla y tan dada como aquella a la vida campestre. Tenía unos ojos garzos grandes con pestañas espesas y cejas admirablemente arqueadas de un color casi dorado, la nariz fina y correcta, el cutis blanco sembrado de rosas frescas, pequeña la boca de labios finos, muy rojos, húmedos y un tanto fruncidos, verdadera flor de carné que al entreabrirse mostraba una doble fila de dientes tan reducidos en su tamaño, limpios y parejos que bien parecían obra de artificio. La barba recogida hacia adelante con un hoyito en el medio, el óvalo perfecto con esa pelusilla propia de fruta incitante, erguido y saliente el busto, cuanto era de curvo el torso como de persona que se ha ejercitado siempre en el caballo. Y, por último, la mano y el pie armónicos, vale decir este de empeine alto y ancho aunque corto, y aquella de dedos regordetes con algunas grietas y punzadas de aguja en las yemas. Esparcíase por el rostro de esta joven tal aire de dulzura y candidez, que inspiraba simpatía a primera vista, como si en él se retratase toda su vida interna así cual se reflejan en melancólicas sombras los árboles, las nubes y las aves fugitivas en el remanso tranquilo de un arroyo. Su hermana Dorila, menor que ella, pues contaba 17 años, de estatura media, delgada y flexible como un gajo de membrillo, morocha pálida de ojos parlos muy vivos y penetrantes, muchas cejas, fosas hondas y oscuras, nariz de alas abiertas, boca grande de labio inferior carnudo, un lunarcillo sombrío cerca del hoyuelo de la barba, el pabellón de la oreja pequeña bien ajustado al rostro, cabellera negra abundosa cuyas trenzas formaban en sus extremos como penachos de crespas hebras, y pie bien ceñido al zapato. Era una joven nerviosa e inquieta a quien parecíale bien hacer siempre su gusto, sin que la libertad de que gozaba impidiera no obstante, que a su corta edad cavilase a ocasiones y cayese en hondas tristezas después de exageradas alegrías. Alguna vez se había observado, después de una carrera frenética en caballo criollo mal domado de crines a retazos, copete ralo y cola convertida en escoba por los abrojos ya detrás de la manada arisca, ya en pos de los ñandúes salvajes, que ella se apeaba junto al río, en la barranca del vado, y largando el cabestro, se sentaba en algún terrón del ribazo con la mano en la mejilla y la mirada fija en el agua dormida, como absorta, sin color en el rostro e inmóvil, al punto de que a su lado abatieran el vuelo los patos picazos y se lanzaran tranquilos al río sacudiendo las alas hasta rociarla con una lluvia de menudas y brillantes gotas.
Dora, que así la conocían, era por otra parte activa y diligente en los quehaceres domésticos, fuerte para la fatiga, hacendosa sin reservas, a extremo de que su hermana mayor hallaba descanso y consuelo en su fortaleza de ánimo. Una y otra se levantaban con el alba por necesidad y por costumbre. Juntas veían transcurrir las horas. Y con el mismo hastío esperaban que llegase la del reposo, que era la primera a veces de la noche, con sus balidos de corderos quejumbrosos, sus cantos de gallos regalones y su aullar de mastines somnolientos. Volvía la aurora a aparecer, y con ella idéntica existencia. Cuidaban de la huerta y de unas plantas que daban flores olorosas. Cuando aspiraban con ansia sus perfumes se quedaban pensativas. Sobre el borde de un pozo pendían claveles del aire blancos, anémicos, de un aroma suave que demoraban muchas lunas sin abrirse, a pesar del rocío de la altura y del vaho frío del abismo. Pero que, ya abierto el cáliz, se crecían bajo el calor de las manos y de los labios de las que en silencio buscaban como un placer solitario su dulce veneno. Solían vagar juntas por el campo hasta la orilla del bosque o la ribera del río en las tardes serenas, sin hablar palabra, con los brazos cruzados sobre el seno y la mirada triste. Cuando marchaban a pie iban muy juntas, rozándose la una con la otra, como movidas por el mismo esfuerzo, sonriéndose a ocasiones para cambiar luego algunas frases inconscientes o reírse a carcajadas de súbito por cualquier ocurrencia. Si paseaban a caballo, acontecíale a alguna de ellas abstraerse, abandonar las riendas, separarse de su compañera a capricho de la cabalgadura que deteníase a intervalos a triscar las hierbas o a contestar con un relincho inmoderado los lejanos ecos de la tropilla, en tanto su jinete tenía quietas las manos sobre el recado y los ojos en la línea del bosque o en los fuegos rojizos del poniente. La otra, no menos ensimismada, bajábase entonces en algún declive y poníase a arrancar macachines o huevillos de gallo en la hondanada, que paladeaba luego sin mirarlos, si es que no los retenía en el hueco de la mano para irlos oprimiendo uno a uno entre los dedos y arrojarlos al pasto con un gesto de disgusto. Nata se iba así hasta el linde de la selva inclinada e indolente, sin importarle al parecer el rumbo ni la distancia. Dora volvía a montar, andaba algunos pasos, lanzábase nuevamente al suelo por cualquier detalle que lograba atraer su atención, un arazá con frutilla madura o una flor silvestre de aquellas azules o moradas que se ponía con frecuencia en el pelo. Y, otra vez en la montura, divagaba por aquí y acullá, ora al tranco, ora al galope, cuando no escalaba la cuesta a escape para sujetar de improviso en la cima, y quedarse allí contemplando los valles oscuros y lejanos. Reuníanse a veces al azar, y regresaban maquinalmente sin ninguna impresión nueva que comunicarse, mirándose con aire ruboroso, y en ciertos momentos seco y duro. De ello no se daban razón, ni la habían menester. El sello de la soledad impreso en sus semblantes las llenaba de una sombra más densa que la del sol y del viento. Todo eso no implicaba que las moradoras de la estancia Tres Ombúes no tuviesen y se proporcionaran entretenimientos adecuados al medio en que vivían, aun cuando fueran sencillamente inocentes e infantiles. El señor Robledo no gustaba de verlas tristes. Excursiones a caballo, paseos en canoa, giras por las isletas y el monte, todo les era permitido a condición de que no suspirasen en su presencia, amortiguando su genial alegre. Nata y Dora, que tenían cariño a su padre, procuraban siempre complacerlo en este sentido, al punto de que cuando él las sorprendía en actitud pesarosa o taciturna, como aisladas y embelesadas, corrían en el acto la una hacia la otra, sonreían y se hablaban, combinando en el momento mismo un paseo cualquiera en compañía del capataz o de algún peón de confianza, en hora que concluía la faena.
o ya se alejaban del brazo rumbo a las cardas del estero, invitándose a buscar huevos de pata bajo las pencas, aunque luego se fueran mirando con aire distraído y caviloso y esa expresión indefinible que transmite al semblante el cansancio o desmayo de espíritu a fuerza de pasárselo contemplando las monotonías del campo. Un mes largo llevaban esta vez de estadía, y todas las impresiones gratas que la naturaleza agreste ofrece al devaneo juvenil carecían ya para ellas de novedad. Salvo las que, imprevistas y de cierta sensación, ocurrían a intervalo dando otro colorido a las escenas de la pradera y del bosque. Entonces parecían ellas reanimarse por algunos días durándoles el entusiasmo sin declinación sensible. Hasta que en hora impensada, Nata volvía a su retraimiento, resistiéndose a las instancias de su compañera para continuar en el ejercicio activo. Tales treguas no podían ser tampoco prolongadas. Y las jóvenes reincidían con cualquier pretexto en sus diversiones inocentes. La aguja y el bastidor llegaban a fastidiar también, siendo la traviesa de Dora la primera que se pinchaba un dedo, a trueque de andarse mañana y tarde por la orilla del bañado o del monte persiguiendo aguaciles, picaflores y pichones con la negra Guadalupe a quien le retozaba todo el cuerpo de gusto cada vez que la niña salía atándose un pañuelo en la cabeza y la invitaba a correr por el campo libre. Cosa que la esclava hacía como una gata montaraz ágil y resucita a saltos, caídas y zapatetas ruidosas que arrancaban carcajadas a la joven. Una tarde, Dora invitó a su hermana para un paseo a la orilla del monte. Paseo que, por otra parte, hacían con mucha frecuencia. Aceptó Natalia, siempre que se efectuara a pie. La distancia de las casas a la orilla del bosque era corta, y no valía la pena de ensillar los rocillos casi gemelos de que se servían en sus excursiones más apartadas. Dora había visto un día colgante de una rama de viejo tala como un globo de cera virgen una hermosa lechiguana cuyo aspecto incitaba a libar panales aunque fueran de insectos mitad abejas mitad avispas, según la clasificación hecha por el capataz. Casilla de miel, lo llamaba ella. Sentía como una ansia de cogerla. Pero, se hacía respetar el aguijón de sus dueños. De todos modos era preciso probar, y conocía ella dos medios de realizar la conquista, por haberlos visto poner en práctica en más de una ocasión a los mocetones del pago. Consistía el uno en rodear con una manta el globo de manera que quedase libre a los insectos la salida hacia el lado opuesto. La fuga se provocaba mediante un continuo golpear con las dos manos en la esfera, por encima de la manta, y a esas sacudidas sin descanso los insectos que abandonaban a grupos el nido se iban aglomerando a pocas varas en la atmósfera desorientados y aturdidos, hasta formar una nube densa casi negra en perpetuo torbellino. El otro, estaba exento de contingencias peligrosas. Era el de la prueba del fuego y del humo. Decidida a emplearlo, Dora se había provisto de los avíos de su padre consistentes en una larga mecha de hongo seco resguardada en su canuto de metal, y en una piedra de chispa para producir la combustión merced al ludimiento recio con el eslabón. Diligencia en la que la joven era experta a fuerza de ejercitarla siempre que don Luciano sacaba en su presencia una tagarnina y la ponía entre los labios mascándola en la punta. Emprendida la travesía, y ya en la orilla del monte, dijo Dorila a su hermana con tono animoso. Vas a ayudarme, Nata, a juntar esa leña. ¿Para qué, traviesa? Verás. Allí en el labra cercana, donde están los espinillos y talas. En uno muy alto y resquebrajado que se cae ya de viejo, hay una lechiguana enorme. Esto diciendo separaba bien las manos, con los ojos muy abiertos y expresivos. No quiero nada con las avispas, contestó Natalia al momento. No seas tonta, que nos pondremos a distancia. ¿Acaso vas a tirar de un maneador la lechiguana? Se van a venir zumbando por la soga. No, no será con lazo. ¿No ves que te pido juntemos leña?
Es otra cosa, repuso Nata comprendiendo. Pero, esas ramas tienen espina. Cargará con estos palitos secos y lisos que están lejos del ortigal. Carga con los que quieras que yo les daré fuego con la yesca a los más chicos y fofos. Las dos jóvenes se pusieron a reunir la leña caída y dispersa al pie de los árboles, en dos hacecillos. Y, riéndose de la tentativa, fueron a deponerlos cerca del sitio designado. Dora envolvióse bien la cabeza y rostro con un rebozo de lana que expresamente había llevado, sin descubrir otra cosa que sus ojos lucientes llenos de vivacidad y malicia. Después comenzó a acumular pajas secas debajo del tala, a cuyo alrededor iba colocando luego gruesos leños a medida que Nata se los aproximaba toda trémula y nerviosa. El globo colgaba inmóvil percibiéndose claro un sordo zumbido de enjambre, y en su capa exterior resquebrajada semejante a un hojaldre de harina morena se movían presurosos revoloteando a veces para posarse enseguida, 2 o 3 insectos que eran los centinelas. Dora dio al fin fuego, sopló la hojarasca que bien pronto ardió chisporroteando, y ella alejóse unos pasos muy atenta por si aquella se consumía sin comunicar su llama a las ramas fuertes. A las primeras volutas de humo, los centinelas se entraron por la única abertura que debajo presentaba aquella pasta parecida al papel fabricada con raspaduras de corteza de sauce tierno mezcladas con saliva. Y, a pocos instantes, salían en tropel los porta-aguijones con sus 4 alas trémulas y sus cuerpecillos amarillos con fajas negras húmedas todavía, para lanzarse en compactos escuadrones sobre el común enemigo. Natalia, que divisó en el acto la nube, y sintió en la mano un ardor punzante, dio un grito y escapóse. Dorila la avispada y avisoraya se había puesto en salvo corriendo a lo largo de la orilla. Acababa de sentarse en un troncón caído encendida y jadeante a la vez que aturdida y alegre, cuando acertó a pasar al tranco en su zaino oscuro el capataz de la estancia. Era este un hombre maduro, muy formal, con su melena canosa caída al descuido sobre los hombros, el barboquejo a mitad de su luenga barba y una cola de cigarro tras de la oreja. Firme en los estribos, el mirar de mastín sin dientes, y la nariz en extremo curva hasta rozar casi el boscaje de sus bigotes. Vea, don Anacleto, dijo Dora todavía riendo. Por allí se me cayó el rebozo. A causa de mucho correr con esta miedosa de Nata. Hágame el favor de alzarlo, si no va a priesa. Y le señalaba el punto, con el brazo tendido. El capatazo frenó su caballo, y mirando adelante preguntó con voz muy bronca. ¿Será el mesmo que blanquea, arrimao a labra? Ese es, don Anacleto. El capataz bien tieso, hincó espuelas, y pronto estuvo en el lugar. En ese momento las abejas salvajes en tumulto se arremolinaban en la atmósfera volteándose hasta el nivel de las hierbas como enloquecidas por el humo espeso de un fuego sin llamas. El paisano viejo y experimentado comprendió el peligro. Su caballo asaetado de súbito por los aguijones dio un corcovo y quiso arrancar a escape, cosa que pareció vergonzosa a su jinete, quien, sujetando riendas, azotó el aire con su rebenque. Pero, sin haber aún logrado recoger el rebozo, fue tan furiosa la avalancha de avispas sobre su persona, que don Anacleto, barbotando un juramento que el zaino oscuro acompañó de un ronco bufido, partió como una flecha rumbo a la loma sacudiendo la cabeza y refregándose la nariz, en tanto le columpiaba en la nuca el chambergo dejando su calva al aire libre. Reía Dora con todas sus fuerzas al observar la escena desde su sitio de descanso. Y más aún se le aumentó la risa al incorporársele Nata, quien le enseñaba compungida la hinchazón de su mano. Muy rica tu miel, perversa. Exclamaba Natalia resentida. No contenta con esto has metido al pobre don Anacleto en el avispero.
Con las manos juntas por delante de las rodillas, Dora seguía jamacándose con deliciosa alegría en su tronco, sin hacer caso de las lamentaciones de su hermana, que concluyó a su vez por contagiarse. El capataz había desaparecido tras de la loma, sin el intento al parecer de volver grupas. Bajaba el sol, y las sombras empezaban a difundirse en la orilla del monte. Proseguía a intervalos el acceso de hilaridad infantil de las jóvenes, cuando Nata creyó oír algunas voces, como de dos personas que hablaban entre los árboles. Luego, de súbito, dos cabezas aparecieron entre el ramaje. La una, de hombre de barba negra, muy pálido y mirar huraño. La otra, de joven de bozo apenas, tez blanca y ojos de extraño brillo circuidos de sombras. Las jóvenes oyeron murmurar al de barba negra en un acento dulce que contrastaba con la dureza de sus facciones, algo que se refería a Nata. Dora cesó de reír, y dijo a su hermana temerosa: «Vámonos, Nata, de aquí». Sí, respondió ésta sin titubear, toda estremecida. Sin añadir más palabras, una y otra unidas de la mano, huyeron veloces. En ese instante de singular sorpresa no se acordaron del rebozo, ni de la lechiguana tan codiciada. Y bien pronto traspusieron el grupo de laureles negros que adornaba en parte la falda, detrás de la huerta. Una vez dentro de esta, detuviéronse recién a respirar junto a la línea de pitas seniles que ofrecían excelentes ladroneras de observación. Aparte de los del establecimiento, en raras ocasiones se veían hombres en aquella porción del monte, pues el paso ovado estaba lejos de allí. Ni tropas de ganado ni convoyes de carretas cruzaban desde luego por el rincón, dando motivo a vivacs o campamentos. El bosque en tales lugares era muy intrincado y extenso, formando una sola bóveda con la vegetación de las isletas y la selva colindante. Del lado opuesto, en cuanto caía bajo el dominio de la mirada, solo se distinguía en una loma una casa de negocio, la que era a la vez una especie de fortín con sus enrejados de resguardo y sus troneras bien dispuestas para abocar fusiles o escopetas. Esa casa se encontraba en la dirección del vado, y en la zona que dominaba de buenos pastos y abrevaderos pacían siempre las boyadas de las carretas. Desde la altillanura de la estancia de Robledo, y a favor de un catalejo a propósito de que hacía uso don Luciano para descubrir el campo, percibíanse claramente todas las novedades y movimientos de las haciendas que refluían al paso, verdadera válvula que daba salida a irrupciones semisalvajes y a la vez fecundas de ganado flor, novillos bravos o manadas de potros y yeguas ariscas. Oíanse vibrantes también en las tardes tranquilas las voces y gritos enérgicos de los troperos o conductores al azuzar la vacada. Y solía verse como al azotarse esta con violencia al río después de resbalar en tropel por la barranca, un cúmulo de cuernos y cabezas se abalanzaba en tumulto entre grandes remolinos de espuma, para arrancarse al fin sobre la escarpa con el redoble del trueno. Las carretas con sus grandes toldos de cueros, sus culutas rellenas y sus ruedas enormes, cruzaban de noche a veces por los campos de la ribera opuesta, rumbo al vado, perturbando la honda calma con el ruido de sus pinas y de sus ejes resecos, y las voces imperativas de los picadores. Barroso. Anda yaguané. Chius chorreado. Amoroso. Por lo demás, novedades de distinta índole eran raras. No se explicaban las dos hermanas, como otros hombres que no fuesen matreros y del género temible, anduviesen en el monte de la estancia casi encima de las casas. De ahí que se sintieran con miedo, sin que su natural espanto excluyese una curiosidad tan viva como cercana al interés. ¿Te fijaste cómo te miraba aquel de la barba negra, Nata? Decíale su hermana. Tenía ojos de hombre malo. O de robador de mujeres. No me aflijas, Dios del alma. Si parece que lo veo todavía con su cara de muerto metida entre las ramas y el sombrero sobre la oreja.
El más joven se quedó callado, repuso Dora con aire reflexivo, puesto el dedo en la boca y atenta la vista en el monte. ¿No vistes que sus ojos eran muy raros? ¿Qué he de ver aturdida, si me tembló todo el cuerpo lo mismo que si hubiese pisado un escuerzo? No era para tanto, hija, que al fin nada nos han hecho esos hombres. Lo que es para otro como a ti, no me encuentras, desde ya te lo aseguro. Esta noche pongo los trastes contra la puerta. Dora se echó a reír, y corrió a otro portillo para seguir mejor su pesquisa, todavía sofocada y arreglándose el cabello. En tanto que Nata se sacudía los abrojos del ruedo del vestido, y lo levantaba a cierta altura, temerosa quizás de haber enseñado demasiado su hermosa pierna en la fuga. Nada que inspirase sospecha vio Dora en la orilla del monte. La sombra densa invadía ya a prisa aquellos sitios solitarios, por los que atravesaba de vez en cuando a paso tardo uno que otro animal vagabundo. El sol poniente diluía su luz sobre las copas más altas, formando como una franja de oro sobre terciopelo verde y negro, y denso y tibio el aire no movía hojas ni penachos. El capataz traía al encierro la pequeña majada del tronco, al paso, con la diestra sobre el mango del rebenque, entre 100 válidos plañideros. Al divisarle, Dora le hizo con la mano un saludo picaresco. Don Anacleto llevó por detrás con el dorso la mano al sombrero, que hizo deslizar hasta la nariz, y mientras se lo volvía a encasquetar muy grave, murmuró con sorna. Corazón ladino. Jugándose con el paisano viejo. Como si no supiera yo con qué pican las avispas. Y hube secretos del monte ya en la mesa, don Luciano Robledo se impuso de lo ocurrido, contado en un estilo pintoresco por Dora. Era el hacendado un hombre manso, de rostro ancho y tostado, nariz de ventanas muy abiertas, barba cenicienta, bajo de estatura y abdomen pronunciado. Siempre con sus piernas cortas embutidas en botas de vaqueta, y un cinto de piel de cerdo con monedas de oro prendido flojamente, entre cuyas agujetas sujetaba un puñal de vaina de plata con incrustaciones doradas. Comía con gran apetito, bebía fuerte, fumaba con fruición cigarros gruesos, y nunca se le caía un escarbador de dientes fabricado con el cañón de una pluma de chajá de atrás de la oreja, en donde lo asentaba a modo de tubo de anteojo. De índole jovial y alegre, tenía él a ciertas horas sus carcajadas sonoras que se oían, de bien lejos, y llevaban el contagio del buen humor. Raro era el día en que don Luciano aparecía en las faenas con el gesto torvo o la mirada aviesa. Por manera que en todo encontraba el motivo para bromear sin reservas o dar expansión a su genio festivo. Los peones, y aun las personas extrañas al establecimiento, que en este solían pasar algunas noches, le conocían a fondo. Por eso su prestigio no era limitado y se hablaba de él entre el paisanaje como de un estanciero simpático y liberal. Esto mismo lo hacía más confiado y decidor, persuadido de que mientras cumpliese con los deberes de hospitalidad nadie se atrevería a disgustarle. Cuando don Luciano hubo oído la relación de Dora, echóse a reír muy socarronamente, y dijo refiriéndose a los desconocidos del monte: no tengan miedo. Esa es buena gente que anda a salto de mata perseguida por los milicianos, pero que no hace mal a los vecinos pacíficos. Todo lo más que pueden ingeniarse es carnear una que otra borrega o vaquillona gorda, porque los hombres tienen que comer, y las ganas matan lo ajeno sin fijarse en la marca. El matrero, el puma, el yaguareté y el perro cimarrón tienen el mismo colmillo, y cuando lo clavan, ni el cuero dejan al dueño. Nada de eso que conviene, observó Dora. ¿Y qué ha de hacérsele? Yo no me puedo quejar, porque peligraría la verdad si afirmase que me han comido una docena de vacas que yo sepa. Parece que la gente del monte me guarda algunos respetos. A pesar de esa confianza, dijo Nata, yo voy a asegurar bien la puerta esta noche con todos los trastes detrás.
Volvió a reír de buen talante el hacendado, sirviéndose un trozo de grano de pecho que estaba le incitando en la fuente del puchero, y añadió: lo que dijo el paisano, en vez de amoscarte debería hacerte gustoso. Te estuvo mirando y le bailaron al hombre los ojos nada más que por parecerle linda tu cara. ¿Te crees que ellos no tienen también su gusto como los demás? Medio taimados y ariscos, no le envidian a ninguno el olfato y los deseos, mayormente si las mozas tienen el pelo rubio y llegan a enseñar alguna guapesa, porque son tentados, amigos de polleras, capaces de bailar un pericón por el ruedo del vestido. Sin sacar una hilachita tan solo en las espuelas. Es preciso mezquinarles hasta la sombra, nata. Porque yo he visto una vez a un tigrazo que se iba muy agachado por entre los juntos, siguiendo por la sombra a una borrega, y que al fin, cuando la muy tonta dio la media vuelta y se vino al bajo, el manchado codicioso estiró la manaza y la enganchó de las lanas, lo que prueba que le faltaba trasquila. Pero, vamos a ver, Dora. Tú te asustaste. Yo no. Al principio me sorprendí, porque esta nata es tan melindre. Sí, mucho de eso. Mira, papá, ella me ganó en la carrera. En prueba de que no me espanté, objetó Dora, es que puedo decir cómo tenían las caras los dos. Uno, la barba muy negra, renegrida, y un color de difunto. El otro, pelo rubio, con ojos oscuros, y apenas un bocito por bigotes. Vean la curiosa, observó don Luciano. Cómo se fijó en los pelos. Pues que miramos, era natural, dijo Dora toda encendida. Así es. Pero, la cosa no tiene importancia y pueden ustedes dormir tranquilas, esta y todas las noches, porque nada de malo ha de suceder para nosotros al menos. Otra cosa será al ganado. Porque la gente de Lecor, muy diferente en sus mañas a las travesuras de esos pobres matreros, sabe parar rodeo, sin permiso y apartar al destajo cuantas reses quiere, lo mismo que se tratase de orejanos. ¿Y eso qué es autoridad? La milicia de Don Frutos. ¿Para qué decir? Sus buenos muchachos pealan, matan o arrean. No dejan cueros, ni rabos de terneras a ocasiones, y nada más que para comerse una lengua de vaca voltean el animal y lo dejan podrir entero en algún bajo. Hay que tener paciencia, ya que no tiene la cosa remedio. Cuando alguno se queja del manoteo o del destrozo, Lecor afirma al momento que va a castigar como hay Dios al que agarra lo que no es suyo, aunque nunca castigue. Don Fruto se pone hosco, si algo igual van a soplarle, se moja los dedos y sigue jugando al truco sin sacar los ojos de las onzas. Las amarillas lo enlucernan al comandante. Y a quién más irse con el cuento. Por no pasar por chismosos, los hombres pacíficos se chupan la breva, y Santas Pascuas. Después de esto, se echa el perro muerto a la gente matrera como dejada hasta del diablo. Ella es la que hace judiadas de toda laya y carnea por gusto. Si aparece una yegua con las costillas al aire o una vaquillona con un costado menos o una oveja despanzurrada o un ñandú sin alones o un hombre sin cabeza y sin cinto, es el matrero, a la fija, el que ha andado cuchillo en mano cortando gañotes y sacando achuras. ¡Qué indios, ni qué mandingas que se le igualen a este forajido! Vino con mañas desde el vientre de la madre y tiene que ser peor que el charrúa, a la fuerza. Entonces tenemos razón de asustarnos. Interrumpióle Nata con los ojos muy fijos, atenta y conmovida. ¿No ves, Dora? Tía, muchacha. Prosiguió don Luciano, ellos dicen eso de los matreros. Pero no son tan desalmados como los pintan. También hay buenos entre ellos. Gente bien nacida que anda por necesidad pidiendo techo a los árboles y para comer se encariña del ganado suelto, sin intención de ofender, como que es la barriga la que les gruñe y cabriolea. Hacen como el buey que se lame solo, y que, cuando se acerca como al descuido a un cerco de pitas, es capaz de comerse hasta la última hoja si no lo sacan a rigor.
No son tan mansos esos otros, dijo Dora. Porque no contentos con matar vacas y borregas se apoderan de los caballos de silla y no los vuelven más. Oh. Y eso es natural, hija. Los hombres no han de andar a pie aunque vivan en el monte. Precisan salir, merodear y correr buscando mejora a su suerte, porque siempre algún escozor los aflige. Vieras cómo enseñan al mancarrón. Si da gusto y fuerza es perdonarlos. El animal aprende con más facilidad que muchos que no lo parecen, aunque caminen y tengan orejas para escuchar y no entren en la cuatropea del diezmo. Se acostumbra al potrero del monte, se hace chiquito para pasar por abajo de las ramas, toma agua en la orilla con solo estirar el hocico, no relincha cuando siente el tropel, conoce la senda en lo oscuro mejor que un carpincho, no se asusta del jaguará que se le cruza entre las manos, y también le alarga callado una dentellada al perro cimarrón si se le pone delante. Se hace un animal de más entendimiento que otros animales de menos pies. Con poco rebenque, y con solo tironearlos del copete. Según lo que oímos, observó Nata, usted les disculpará todo, aunque hagan uso de lo que le pertenece. Pues, ¿por qué he de andarme con ellos de disputa todos los días? Bien parado iba a salir yo de la rodada. No hay más que dejarlos. Y el diablo me lleve, si este ajuste no es el mejor, Natilla. El matrero como el redomón para venir a suave y menos dañino, quiere más maña que fuerza. Y así acontece que, el que les pone cara de malo, amanece un día a la pudre, por bobalías. El hombre a monte, como iba diciendo, adiestra el caballo a su modo y lo complace de todas formas, pues que es su compañero en la vida triste, el que lo ha de llevar siempre en los lomos y librarlo del peligro, sin que nunca le eche en cara el servicio, aunque pase hambres y reciba a ocasiones uno que otro chuzazo que le enderecen al amo en la refriega o en la disparada. Por servido el que lo curen, y le den un poco de libertad para reponerse de su flacura y descalabros. El animal, digo, no es de los que se quejan, por condición noble. Pueden desjarretarlo, bolearlo o meterle en los encuentros todos los cortados de un trabuco. Si la suerte le ayuda para seguir corriendo a desaltar la zanja, con las narices tan abiertas como dos tubos calentados al fuego que echasen humo, y con el rabo casi tieso como un marlo, si es que lo han tusado por aparejarlo a los rabones y reyunos de la tropa portuguesa. No precisa el jinete hincarle la espuela ni bajarle la mano, porque cuando va sobre la rienda parece que quisiera echar todo el bulto adelante y tragarse el viento, sin perder la huella, el ojo que se le salta y el espinazo que se le cimbra abajo del lomillo como si quisiera escurrirse lo mismo que una culebra. De esta laya son los caballos de los matreros, y bien vale el robo la enseñanza. De buena gana les dieran ellos bizcochos, si los tuviesen. Pero, en cambio los desvasan para que no se estropeen, les sacan el haba, les cortan las crines de que ha hecho presa el abrojo y les quitan el sudor del lomo, todo con el cuchillo, los manosean y los abrazan, y los animales se largan retozones a revolcarse, hinchanse, se sacuden, resuellan, se hartan de gramilla, duermen al raso caiga lluvia o esté helando, y en la primer tardecita aparente ya están listos para una calaverada llevando encima todo el apero, y al guapo, sin acordarse de las angustias pasadas. Pero esos hombres de que hablas papá, no trabajan, y viven sin familia. Parece que a nadie quisieran. Que han de trabajar, inocente. Si pudieran hacerlo serían tan listos para lo bueno, como lo son para lo malo. ¿O te figuras que ellos no tienen placer en ser como los demás hombres? Es que no los dejan, los persiguen y los obligan a huir por último. Ya porque no se presten a apoyar a los otros que están con el gobierno, ya porque tienen linda pinta para infantes o para dragones, pues siempre hay remonta en las tropas.
Y, ¿para qué decir chusnimus cuando les echan la mano y los endilgan a la ciudadela, si nadie ha de salir en su defensa, que no sea para el decir algún guapetón de esos que se sublevan, creyéndose más bravos que Artigas? Y si se quiere los malevos no son tantos, mirando las cosas por otro lado. Suele suceder que los hijos de familia encerrados en aquella madriguera con muros y fosos, como para que nadie entre o salga sin que antes dé cuenta de su conducta, se entusiasman de repente, se insubordinan y a pretexto le conocer esta campaña de que oyen hablar, aunque a ese respecto se parezcan ellos mucho a palomas de campanario, ingeniase el medio de escurrirse lo mismo que hacen los pollos en corral ajeno. Al fin se ven fuera de portones y enderezan a los matorrales buscando camino, viendo mucho campo y mucha luz por delante y atragantándose de aire hasta soplar como fuelles de herrería, sueltos de cuerpo y alegres, retozando a modo de charabones que comenzasen a querer tender el alón de un costado y a esponjar el plumero de atrás con aire de requiebro. Después principian las penas. Cuando llegan a hacerse fuertes y ágiles, pocos matreros los igualan a estos mocitos de ciudad, porque se atreven a más todavía si se les deja criar alas y echar púas. El diablo me lleve si no me refocilo algunas veces en verlos. Entonces no hay por qué espantarse tanto de ellos, dijo Dora mirando a su hermana, que oía muy atenta a su padre. Aprenderán también a cantar versos en la guitarra con una voz linda. Y tendrán otros modos, objetó Natalia. Si es que no se vuelven huraños de tanto andar en los montes con las fieras. Eso no sé, ni tampoco si los arañan los gatos tigrinos o los muerden los cimarrones. Allá se las entiendan. Esto que iba contando, es para que ustedes no se figuren que todos son tan fieros que no se les pueda ni mirar a la cara. Y ahora, voy a disponer lo conveniente por precaución. El señor Robledo empinóse esto diciendo, un vaso de vino tinto, que paladeó con fruición. Y levantándose de su banqueta con toda agilidad salióse al patio, con una tagarnina entre los dientes y el yesquero en la mano. Ya solas, dijo Dorila. Mira Nata, no sé por qué me imagino después de lo que ha dicho papá, que estos hombres del despoblado no son tan perversos como esos vagos de la ciudad que sirven a los portugueses, y andan por las esquinas poniendo miedo. ¿No te parece lo mismo? Natalia frunció los labios y se encogió de hombros. A mí me asustan los hombres que viven en los montes, contestó trémula. Andan con los tigres y comen raíces. Dora echóse a reír con ímpetu, exclamando. ¡Qué inocente Nata! ¿Te figuras que ellos cuando quieren, no escogen la flor del ganado, y que tienen sus viviendas muy buenas en lo escondido del monte? Don Anacleto, que sabe también esas cosas, me lo ha dicho muchas veces. Será así, objetó Nata pensativa. Después de eso dirigióse a su cuarto, y sentándose en su cama volvióse a quedar meditabunda, jugando con el pie en una piel de tigre que delante del lecho le servía de alfombra. Cuando se recogió a las 9, a pesar de su promesa no arrimó los muebles a la puerta. Dorila le hizo por esto alguna burla. Pero ella se acostó sin contestar palabra, siempre cavilosa. Soñó esa noche con el hombre de la cara de muerto. Dora se despertó muy temprano desasosegada, y se puso en el acto de pie. Lucía recién la aurora. Sus grandes fajas azules, rojas y amarillas cuyo esplendor ensanchaban más las brumas tenues del horizonte, alargábanse tras de la loma y del monte como un inmenso chal de fantasía. Todo se movía ya en el campo. Aves, peones, ganados y perros. Los gritos de los loros en los árboles de la barranca y de los horneros sobre sus nidos de lodo, reunidos a las voces de alboroto de los chajáes en los próximos pantanos y de los terus en la llanura, daban extraña vida vigorosa a los contornos en medio de su misma tristeza montaraz.
Después de recorrer maquinalmente algunos sitios, Dora se dirigió a la huerta con ánimo de escoger legumbres y descubrir nidadas de gallinas entre las grandes matas de las plantas rastreras. En esa diligencia estaba, cuando sus ojos descubrieron a raíz de una pita envejecida algo como un bulto o atado blanco que en el instante parecióle ser el rebozo de lana que ella abandonara el día anterior junto al Abra del monte. ¡Ah! Exclamó en un arranque de alegría infantil. Sí, es mi rebozo. Lanzóse sin demora sobre el objeto, y al alargar la mano pareció vacilar en tirar de la manta. Pero bien luego se resolvió, y cogiéndola con 2 dedos, la hizo rodar por el pasto. El rebozo se desenvolvió al caer, y una cosa redonda resguardada por una capa de hojas verdes y frescas se deslizó hasta sus pies con la docilidad de una bola. La joven retrocedió recelosa al principio creyendo todo lo malo. Mas de súbito lanzó un pequeño grito y volvió a aproximarse confiada, mirando a todos lados como sorprendida agradablemente. Las hojas frescas se habían desprendido del objeto redondo, poniendo a la vista chorreando gotas de miel la hermosa lechiguana de la víspera. Dora la recogió, pues no contenía una sola avispa. Y fuese a enseñársela callada y pensativa a su hermana, que aún se revolvía en el lecho. Mira, exclamó Nata muy admirada. ¿Quién lo trajo? No sé. Dora acompañó su frase con una mueca. Las dos se quedaron mirando el gran globo plomizo. ¿Quién sabe lo que será esto?, dijo Dora de pronto, observando con visible desagrado que tenía untados de miel los dedos. Sí, es muy raro, objetó Nata. Dora se volvió hacia la puerta, diciendo. El rebozo también apareció. Tras de estas palabras tiró al patio la lechiguana que al rodar lejos fue esparciendo por aquí y acullá sus hojaldres hasta detenerse en el muro de la cocina, donde rebotó como una cáscara vacía para sepultarse en un hoyo. Momentos después, Dora se acercó muy grave al ventanillo de don Anacleto, separando sin miramiento alguno las plantas parietarias que se enroscaban delante lujuriosas, dejando apenas un corto espacio para dar cabida a una persona junto a la reja. La pieza que habitaba el capataz con uno de sus compañeros era espaciosa, y en su arreglo interior bastante pintoresca. Catres fuertes, pieles, banquetas improvisadas con cabezas de bueyes viejos, una mesa de pino blanco, 2 guitarras resquebrajadas ya por el tiempo y muy morenas en la caja por el uso, aunque con todas sus cuerdas, lazos maneadores, 3 Marías cabestros, bozales, redomonas, estribos de madera, cueros de zorros y gatos monteses, tijeras de esquila, marcas de hierro, sogas y lonjas para tientos, recados completos, frenos y riendas, charque en abundancia, rollos de tabaco negro envueltos en chala, 1/3 de yerba mate, y otras cosas y utensilios aparecían diseminados en el suelo, paredes y huecos o colgantes de la cumbrera sin orden ni simetría. No faltaban tampoco en medio de esta confusión, resaltantes sobre el muro negro con sus colores vivísimos de sangre de toro y yema de huevo, 2 o 3 imágenes de santos, el arcángel San Gabriel, San Jorge matando al dragón y otra pintura de ánimas saliendo del purgatorio. Algunos mechones de cerdas de caballo pendían de astas de venado a los flancos. Bajo el ventanillo de cruz de hierro, una olla regular tumbada por falta de un pie servía de depósito a un montón de garras y cebo fresco propio para candiles. 2 o 3 clases de enredaderas silvestres, por la parte de afuera, cubrían el ventanillo, llevando sus largas guías hasta más arriba de los aleros. Por manera que mezclábanse habas del aire, campánulas azules, hojas canaliculadas en gracioso tumulto formando arcada la siempre verde, punto de cita de pájaros moscas, viudillas, y picaflores al salir el sol o al caer la tarde. Ahogaban también allí algunas de estas avecitas, y de sus huevezuelos daba cuenta con frecuencia Dora para fabricar collares o sartas caprichosas que le duraban lo que una campanilla de parietaria.
Entre estas enredaderas fue donde se metió Dora, sin poner, como decíamos, mucha atención en los destrozos que ocasionara a su paso. Estaba el capataz muy absorbido en la confección de un cabestro, puesta la yema del pulgar izquierdo debajo de la tira de cuero muy tirante sujeta por una presilla con botón en el hierro vertical de la cruz, en tanto que con su mano derecha, tostada y callosa, deslizaba el cuchillo por el borde del cabestro levantando bajo el filo largos rulos de piel seca. Cuando asomó en el ventanillo el rostro picaresco de la joven, quien le decía con un acento humilde: esas avispas son como fieras, don Anacleto. Vea usted, yo no tuve la culpa si lo picaron, y vengo a prevenirle que es bueno para eso un poco de cebo de la riñonada, porque suaviza mucho y quita el ardor. ¿No se ha puesto usted? El capataz, suspendiendo en el acto su tarea, la miró con un aire de bondad mezclado a taimonía, contestando en tono socarrón: la cosa no es para tanto, niña. Ya no me escuecen las picazones, y lo que siento es haberles dejado el camo a ti. Si apareció hoy con el rebozo en la huerta, don Anacleto, y yo lo he tirado ahí junto a la cocina. ¿No adivina usted quién ha podido traerlo, entonces, si no ha sido usted mismo o Nereo? No sé nada, repuso el capataz con sorna. Yo no lo truje. ¿Y los peones? Pueda ser, niña. Pero, cuasi aseguro que no, porque esa es gente que nunca chupa miel de avispas y se recoge temprano para ganarle la delantera al sueño. La negra habrá andado por el Abra, y sin más ni más agarrado el panal aunque los bichos se le prendieran en la trompa. No. Si Guadalupe no se ha movido ayer de tarde, ni lo habría puesto entre las pitas de la huerta, enterito como estaba. Si no hay rastro de hocico, es otra cosa, observó el capataz reflexionando, con la mano en la barba.